Y amigas de Agenda Económica, estamos con el economista y amigo Bernardo Fuentes hablando de la situación económica de la República Dominicana. Y qué importante, Bernardo, que tú has puesto sobre la mesa todos los elementos de lo que es el primer ejercicio fiscal del presidente Danilo Medina, porque asumió el pasado agosto, donde había muchas expectativas de manejo de cumplimiento de la parte fiscal, de ver cómo iba a ser la reacción, de cómo no se podía adelantar quizás la política monetaria ante ver el efecto de la reforma y los números. O sea, había muchas variables en el panel para entonces uno ver el camino más despejado y ver las acciones que se han venido adoptando. Sí, definitivamente. Yo creo que es un ejercicio muy interesante lo que hemos visto. O sea, el gobierno, por su lado, esperó los datos oficiales del primer trimestre antes de anunciar una reactivación en la inversión. Eso me parece interesante. De hecho, creo que hay toda una, quizá la palabra revolución es un poco agresiva, pero definitivamente un cambio en lo que es el manejo presupuestario. Cambio de paradigmas. Sí, yo tuve la oportunidad de estar con el señor Luis Reyes recientemente, que de hecho fue mi profesor en la universidad, y él estuvo en un seminario, un conversatorio. Fue muy interesante su visión del tipo de cosas que él está implementando. Definitivamente el área del manejo presupuestario era un área que lamentablemente había quedado un poco rezagada. El gobierno, no había información a tiempo. Eso. Sí. El mismo informe de presupuesto se ve un cambio importantísimo en dramático. cómo la gente interpreta y accesa a una información que no se veía tan diáfana anteriormente. Sí, yo creo que hay mucho más interés y es lógico hasta cierto punto porque el gobierno cada vez tiene más deuda, tiene más bonos emitidos, es lógico que la gente quiera tener más acceso a información. No podemos tener la deuda, lo tengo por acá anotado, la deuda interna anda ya por los 8.000 millones de dólares. O sea, ya cuando tienes 8.000 millones de dólares outstanding, o sea, en la calle, obviamente hay una obligación de ser un poco más transparente, no solamente por el interés del que tiene el bono, sino también por ti mismo, porque si no eres transparente lo que va a generar un pánico, una preocupación, entonces te interesa a ti también. No, te penaliza y pierde valor. Te interesa a ti también. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo en tema de manejo presupuestario y cómo se esperó a los resultados del primer trimestre para entonces anunciar entonces ya una mayor agresividad en el manejo del gasto público, me parece muy interesante. Y me parece muy interesante también cómo igual el Banco Central también esperó, por ejemplo, la colocación de los bonos soberanos, esperó que se terminara la negociación con la Barrick, antes de entonces ya ser un poco más agresivo con su política monetaria. Y como decía hace un rato, me parece que es un momento súper importante para el país y es un momento donde creo que las autoridades y el sector privado también tenemos que comenzar a pensar en cómo ir un poco más allá. O sea, cómo hacer para que este periodo de gracia que nos hemos ganado en medio de tan turbulento entorno internacional realmente pueda ser algo sostenido en el tiempo, porque en algún momento las condiciones internacionales se van a revertir. Nosotros hemos sido, yo creo que muy bendecidos por el hecho de que en medio de este entorno internacional hemos podido atraer muchos capitales. El gobierno ha podido colocar su bono soberano a tasas muy buenas, pero eso ha sido en parte, y en una parte significativa, porque hay mucha liquidez a nivel global buscando rendimientos. Entonces, nosotros tenemos que irnos preparando para cuando eso se revierta, porque en algún momento las condiciones mundiales irán mejorando y esos capitales van a retornar a sus orígenes. Entonces nosotros tenemos que seriamente pensar en cómo aprovechar este tiempo que tenemos ahora de holgura, de luna de miel, no sé cómo llamarle, o de holgura, de beneficios. No, que eso hemos podido podríamos recibir. llamarle, que si fuera una carrera de campista, nos han dado una gabela, entonces nos fuimos adelante. Vamos a aprovechar. Definitivamente eso es algo que yo creo que hay que enfocar. Yo creo que lo peor que puede pasar ahora mismo es que nosotros nos sintamos extremadamente confiados en el corto plazo y olvidemos
por ejemplo, cosas como los mismos famosos 3 pactos que tanto hemos hablado sí. y que están contemplados en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo. El pacto fiscal, el pacto por la educación, yo creo que el pacto eléctrico. Debemos aprovechar estos momentos, momentos excelentes para uno comenzar a pensar en esas cosas. En reformas que hacen más sostenible todo lo que es el modelo que queremos impulsar. Sí, definitivamente. El mismo acuerdo con la Barrick va a implicar unos ingresos extraordinarios que pudiéramos aprovechar muy bien para resolver algunos temas fiscales y que, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes temores que se tenía era, por ejemplo, una nueva reforma fiscal. Yo creo que con el acuerdo eso baja bastante. O sea, el gobierno tiene margen. Exonerar. Claro, el gobierno tiene margen para ya quizás de una forma más fría. Y le voy a decir algo, no son cosas que están saliendo de mi cabeza. O sea, el presidente Medina, recuerdo muy bien, lo tengo copiado, cuando presentó la reforma en el CES, en el Consejo Económico Social, decía, miren, esta no es la reforma que yo hubiese querido presentar. Entonces eso está ahí en blanco y negro. Él decía, ustedes saben, casi me lo tengo memorizado, ustedes saben que durante la campaña yo abogué por simplificar los impuestos, bajar tasas, pero las condiciones no me permiten hacer otra cosa. Hay un elemento muy importante ahí, Bernardo y Rosana, que esa reforma fiscal tomó en cuenta 2 elementos que fueron preponderantes para la misma. Y recordemos que habían 2 documentos. Uno con el 4% para la educación y otro sin el 4% para la educación, pero aparte de eso se sumaba el tema del déficit. Entonces esa es una combinación fatídica y esa es la realidad de lo que hemos empezado a vivir durante estos primeros meses del año y eso no lo podíamos soltar por ningún lado. Y el 4% era un compromiso y ahí está. Que se menciona que este trimestre, por el esfuerzo en términos por el lado del ingreso y del gasto, fue de casi un 4% del PIB, o sea que es mucho, muy fuerte, ni con el Fondo Monetario Internacional superamos lo que eran las expectativas del fondo. Pero ya viendo cómo tú visualizas el sector privado con esas condiciones ahora de tasa a plazos de 6 años, ¿cómo tú entiendes que ahí está la manufactura? La verdad que ¿Cómo tú crees que va a reaccionar? No, yo creo que es difícil negar de que va a tener un impacto positivo. O sea, principalmente en la manufactura, por lo menos los modelos que uno ha trabajado, uno ha visto que el tema de tasa, el sector industrial es muy sensible a la tasa. Y han accesado casi a más de 700 millones de lo que se le ha asignado en poco tiempo. No, yo he oído mucho interés. O sea, yo tengo personas, yo sé que es difícil uno quizás generalizar por ejemplos puntuales, pero yo tengo una persona que se me acercó y me decía, mira, ¿qué tú opinas? ¿Tú crees que esto dure un tiempo? Porque él como que tenía una operación en mente, pero ya estaba pensando acelerarla. O sea que definitivamente ha puesto a las personas a pensar y creo que va a tener su impacto. Pero como decía, creo que también hay que pensar en que la tasa de interés es un componente de lo que es la estructura de costos de una industria. Entonces, estos son momentos quizás para justamente ir trabajando en todo lo otro. El laboral, para mí, el energético. El tema laboral, el tema eléctrico, el tema impositivo. O sea, yo ahí siempre sangro por la herida, como dicen. O sea, como pequeño empresario, el tema impositivo para mí es algo que nosotros tenemos que seriamente evaluar. Porque es que uno, o sea, el tiempo y esfuerzo que requiere uno asegurar el cumplimiento de su negocio y lo costoso que es inclusive a veces cuando se cometen errores, es algo que realmente atenta inclusive contra la sostenibilidad del negocio. Un error a nivel impositivo y fácilmente pierdes tu empresa por todo lo que eso acarrea. Yo no sé si es que yo no manejo el área fiscal mucho, pero yo siempre digo, yo pienso que los fiscalistas deben ser socios de los empresarios. O sea, si yo mato una empresa hoy, voy a tener un contribuyente menos el año que viene. O sea, yo no puedo ahogarlo con una visión y una voracidad, porque entonces voy a matar la gallina y el huevo entonces no lo voy a tener. Cuando Bernardo habla de eso, yo creo que realmente no lo he dicho, pero y tú lo planteas, pero hay una cacería realmente. Y esas son cosas que hay que evitar porque... Es una filosofía. O sea, tú no puedes estar, por ejemplo, tú llegas a un proceso de reforma fiscal. O sea, tú recalientas a los agentes económicos con la reforma y con la amnistía. Entonces, después de eso le quieres verificar
y quieres ir hacia atrás en la historia, entonces dice, bueno, pues está bien, quédate con la empresa, mira, aquí están los papeles y la llave. Eso es una tendencia que hay que revertir. Y yo ahí, tengo relativa esperanza, porque de hecho la persona que está ahí, que el señor Guariocuya Félix, claro, me parece una persona de muy alto calibre, una persona frío, pensante, ecuánime, que viene muy de un trasfondo de planeación. O sea, yo creo que él tiene un reto interesante que buscar, y es como buscar ese balance. Ese fino equilibrio. ¿Verdad? De no matar la gallina, si quieres que sigas teniendo huevos. Es ese balance, porque al final del día estamos hablando que de lo que se factura, el 30, 35, en algunos casos quizás hasta el 40% va al Estado. Tú sabes que, mira, hay un tema interesante ahora que tú planteas eso, que tiene que ver inclusive mucho con el mercadeo de la DGI, o sea, de la DGI. O sea, tú llegas, un empresario nuevo llega y dice, bueno, saca su RNC y le entregan una tablilla, un brochure que dice, ahí están sus días fiscales. Pero cuando el tipo lee, dice, oye, ten tu RNC. Sí, uno realmente se pasa el 1 el anticipo, el 2 el ITEVI, el otro lo que sí, el otro el 1%, el otro dice, pero yo puedo estar trabajando. Entonces, muchos de los elementos, por ejemplo, que uno sabe, que con el tema del ITEVIS, uno está prácticamente financiando a la Dirección de Impuestos Internos, porque tú facturas, pero tienes que pagar por adelantado a ellos, pero tú no has grabado la factura todavía. Y tú no sabes si esa factura se va a cobrar, va a caer incobrable o se va a 30, a 60, a 90 o a 120 días. Sí, entonces ese es un elemento que inclusive tiene que corregirse. Sí. Porque las empresas, sobre todo las pequeñas, no pueden financiar a la Dirección de Impuestos Internos sobre facturas inclusive que tú no tienes la certidumbre de que tú lo vas a cobrar en el tiempo en que te cobran a ti el ITEVIS. Entonces ahí hay una serie de elementos que hay que empezar a corregir. Y además el grado progresivo del sistema impositivo, que no hemos podido corregir. Por eso tú con toda razón ahora sobre todo, y diría la gente, pero ¿y la reforma no fue el pacto fiscal? No fue el pacto fiscal. No, para nada. Fue una reforma fiscal. Que hay que diferenciarlo. Claro. Y decir que es una esencia. Para mí fue una reforma tributaria pura y simple. Totalmente. Igual. Y de hecho, a mí me pasó algo interesante, fue que a mí me invitaron a un seminario organizado por el CES con la participación del ministro de Economía, que era justamente, como el título era algo así como Camino al Pacto Fiscal, y eso fue después de la reforma. O sea que hasta el mismo ministro de Economía reconoce que eso todavía es un tema pendiente. Nosotros conocemos, tiene que ser enfocada al desarrollo, no grabar la producción, los documentos, no grabar la riqueza. Los documentos que estaban circulando de lo que era un pacto fiscal. Porque el mismo Ministerio de Hacienda tenía 2 documentos muy trabajados, donde se menciona cómo iba a funcionar, hablaba muchísimo de las leyes impositivas, de la exoneración, de todo, pero todo el contexto, y al final todo eso quedó a un lado. No, y ahí tienen que venir nuevos paradigmas, porque a veces con menos tasas se recauda más. Hay que ver la experiencia y los numeritos, y internacionalmente eso está más que demostrado. No, y ha ocurrido algo, quizá el paralelismo, o sea, yo creo que por el lado monetario, el Banco Central con la implementación de lo que es el esquema de metas de inflación, dio realmente un cambio muy grande y ha generado, o sea, le ha dado al sector privado una herramienta de previsibilidad. O sea, en sus para mí como analista es muy fácil ahora saber, bueno, mira, la inflación está en la meta, hay poco margen de operar, o mira, estamos todavía lejos de la meta, hay espacio para fomentar. Se vuelve muy fácil la comunicación. Mucha certidumbre para la inversión. Vamos a una pausa y regresamos.